Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de apéndices gratuitos de videocursos.es. En este apéndice aprenderemos a crear un control personalizado, un control para formulario, que será un botón de forma redonda. Que sea de forma redonda es lo menos relevante porque como que aprenderemos a trabajar con gráficos 2D, podríamos darle cualquier forma. Nosotros en este ejemplo lo que haremos es crear un botón personalizado. Tened presente que muchos de los controles que podéis utilizar en vuestros formularios podéis comprarlos si queréis que sean controles específicos o también podéis dedicaros a crear vuestros propios controles, dedicando tiempo a decidir su forma y su comportamiento y así crear vuestra propia colección de controles personalizados, controles que se salen de lo estándar y que podréis utilizar en vuestros formularios. Vale, empecemos. Lo primero que haremos será repasar los tipos de controles que podemos crear nosotros, además de los controles estándar para formularios que nos ofrece el framework y otros controles que podríamos adquirir. Nosotros podemos crear nuestros propios controles. Cuando creemos nuestros propios controles existen tres tipos distintos. Primero, los controles compuestos. Estos controles nos generarán clases que heredarán de la clase UserControl. Son controles cuya funcionalidad principal suele ser agrupar distintos controles dentro de uno. Por ejemplo, añadir una etiqueta, un timer y un textbox y un botón, todo dentro de un control para que actúe como un control único. Por eso decimos que este tipo de controles se utilizan para generar controles complejos. Mirad, cuando creemos un control de este tipo, lo que haremos es, en un proyecto, en el que sea, haremos agregar un nuevo elemento y seleccionaremos control de usuario. Fijaros que me crea una clase que representa un espacio donde yo puedo ir añadiendo, pues ahora aquí es donde añadiría distintos controles. Pues le puedo añadir un botón, le puedo añadir un checkbox, le puedo añadir cualquier tipo de control preexistente. Bien, fijaros en un detalle. Si vamos a ver los archivos que me ha generado para este control, veremos que efectivamente es un control que hereda de la clase UserControl. La idea es muy sencilla, es componer un control compuesto de varios elementos y luego todo ello junto utilizarlo como un control. Este es uno de los tipos de controles de usuario que podemos crear. Por otro lado, podemos crear controles que hereden ya de otro control. Es decir, ya hay un control existente que hace una funcionalidad que nos interesa, por ejemplo, un textbox o un botón, y lo que queremos hacer es extender su funcionalidad. Para eso lo que se hace es heredar directamente de la clase que representa el control que queremos extender. Suponed un ejemplo. Imaginad que queremos crear un textbox dentro del cual se impide introducir valores si no son valores numéricos. Cuando queremos hacer eso, no hace falta que diseñemos toda la funcionalidad del textbox. Bastará con que creemos una clase que extienda la clase textbox y allí programaremos las cosas personales de ese tipo de control, que actúa como un textbox normal, pero que solo me permite, por ejemplo, poner valores numéricos. Cuando creemos este tipo de controles haremos lo siguiente. Fijaros, es muy sencillo. En este caso lo que haremos es agregar una clase, dándole el nombre que queráis, y luego en esta clase lo que le diremos es que hereda inherits de system, por ejemplo, vamos a hacer system Windows Forms, decía que vamos a hacer, por ejemplo, un textbox. Fijaros en un detalle. Ahora en el explorador de soluciones a esta clase ya no le da la imagen de una clase, sino la imagen de un control. Ahora esto ya puede actuar como control y de momento si lo dejo así será un objeto que se llamará de tipo class 1 y que hará exactamente lo mismo que hace un textbox. Aquí es donde podríamos empezar a programar la funcionalidad específica que queremos para este control. Bien, y por último, el tercer tipo son los controles personalizados. Estos heredan directamente de la clase control, ya que cualquier control, sea un botón, sea un textbox, sea lo que sea, hereda de la clase control. En este tipo de controles nosotros personalizamos todo, incluso la forma y la apariencia que tiene que tener el control. Para eso lo que haremos es programar en el método onPaint para definir qué estructura física queremos que tenga este control que vamos a crear. Este es el que utilizaremos para crear un botón de forma redonda. Si hubiéramos utilizado el ejemplo anterior y hubiéramos heredado de la clase button, podríamos haber hecho un botón con funcionalidades específicas, pero no le podríamos cambiar su forma porque esto es algo que ya está previamente definido en la clase button.
Ahora bien, nosotros crearemos un control personalizado desde cero. Veréis que en este tipo de controles es importante sobreescribir el método onPaint, y al sobreescribir este método lo que conseguiremos es poder diseñar nosotros qué aspecto físico tiene este control. Para eso necesitaremos utilizar un namespace, que es el namespace de gráficos que ofrece el framework, con el cual se puede pues pintar círculos, pintar rectángulos, pintar líneas, pintar arcos. Bueno, ya lo iréis viendo. Mirad, para ver la diferencia respecto a si quisiéramos crear este tipo de control, lo que tendríamos que hacer es decir, agregar un nuevo elemento y ahora seleccionar control personalizado. Fijaros, si vamos a ver los archivos para este control personalizado que se llama Custom Control 1, veréis que ahora hereda de la clase Control. Es decir, hace todo lo esencial que hace un control. Ya iremos viendo que hay muchas cosas definidas por defecto para todos los objetos de tipo Control. Y fijaros también que ya os prepara para que programéis el método onPaint. Aquí es donde deberíamos introducir todo el código mediante el cual se dibuja el control. Bien, pues estos son los tres tipos de controles de usuario que podemos crear. Cuidado, no os confundáis porque aquí en la opción de agregar nuevo elemento tenéis una opción que se llama control de usuario heredado. Cuidado, esto sería heredar de un control extendido. Es decir, el control que he creado aquí, bueno, que hemos planteado aquí, el que era compuesto, una vez lo tenéis creado, podéis heredar de este control y crear controles que hagan la funcionalidad de este control más una parte extendida. Para eso, fijaros, voy a generar un momento la aplicación. Ahora sí que podré agregar un nuevo elemento que sea un control de usuario heredado, pero fijaros que ya solo me deja escoger este que hemos creado antes, el user control 1. Esto sería una cosa distinta. Esto se trataría de crear un control que hereda de un control compuesto. Luego también hemos visto que tenemos controles que heredan directamente de un control existente en el framework. Y luego la tercera categoría, que es la que nos va a ocupar, que son aquellos controles que se realizan totalmente personalizados y en los cuales debemos decidir su estructura física sobreescribiendo el método onPaint. Venga, pues empecemos a crear este botón redondo. Vamos a hacer el ejercicio. Aquí tengo todos los pasos en los que se va a desglosar el procedimiento de crear este botón personalizado. Vamos a ir uno por uno. Lo primero que haremos es crear una aplicación de formularios y dentro ya preparar un control personalizado. Bien, voy a Visual Studio, le digo que quiero un nuevo proyecto y le llamaré de aplicación Windows BTN redondo. Luego lo ubicaremos en otro sitio, este control, pero de entrada lo creamos aquí en un formulario, así lo podemos probar directamente a medida que lo vamos creando. Bien, ya tengo el proyecto preparado y con un formulario. Lo primero que haremos, como hemos dicho, es a este proyecto agregarle un nuevo elemento y en este caso será un control personalizado. Aquí le daremos un nombre, que es el nombre que recibirá esta clase, que se llamará BTN redondo. Bien, ya tenemos creado el formulario y dentro ya tenemos el control personalizado. Vale, ya tenemos el primer paso hecho. Vamos a por el segundo. Tenemos que definir los lápices y las brochas que vamos a utilizar. Bien, ¿qué es esto? Cuando queremos pintar objetos utilizando Visual Basic, lo que tenemos que hacer es utilizar Visual Basic o C#. Tenemos que utilizar unas herramientas que tenemos en el namespace system.drawing. Con estas herramientas podremos, ya veréis, crear rectángulos con relleno, crear arcos, curvas, elipses, etcétera, etcétera. Para crear todos estos elementos se suelen utilizar otros objetos que son lápices o brochas. Por ejemplo, para crear un contorno pues utilizaremos un lápiz, para crear un relleno utilizaremos una brocha, etcétera, etcétera. Todo esto son elementos del namespace system.drawing. Y dentro de nuestra clase, del control que estamos creando, del botón redondo, vamos a necesitar algunos de estos elementos para pintar cómo será este objeto. Bien, fijaros en una cosa. Si me voy a las propiedades de este proyecto, veréis que en referencias el namespace System Drawing está referenciado por defecto, está importado siempre por defecto. Esto quiere decir que no es necesario que lo importemos aquí arriba, siempre tendremos acceso a estos elementos.